Estamos en el tercer domingo del tiempo de Adviento. Y hoy, antes de nada, quería comenzar hablándoles de un hecho que me han comentado en muchísimas ocasiones. Me estoy refiriendo a lo que me dicen muchas personas de que dejan de creer porque les ha sucedido algo malo, les ha sucedido una desgracia, o bien a ellos o bien a algún familiar suyo, alguien normalmente muy cercano a ellos. Y ante ese hecho me dicen que dejan de creer porque no pueden creer en un Dios que permita eso que les ha sucedido a ellos. Lo más habitual suele ser pues, que les ha fallecido alguien de su familia, alguien un poco joven, y eso no lo aceptan y lo llevan muy mal, ¿no? O una enfermedad muy dolorosa que también han contraído ellos o alguien de su familia. Y ante estos hechos o hechos parecidos, estas personas dejan de creer. Lo primero de todo es que tenemos que ponernos en la situación de ellos. Es verdad que es una situación difícil, muy difícil. Por eso a estas personas hay que tratarlas con mucho cariño. Pero el tratarlas con cariño y comprendiendo su situación no quiere decir en ningún momento que tengamos que ocultarles la verdad. Vamos a ver. Yo les hago, ya digo, con cariño, con prudencia, con respeto, respetando la situación de ellos, les hago reflexionar y les digo lo siguiente. Vamos a ver. ¿Eso que te ha sucedido a ti es a la primera persona que le ha sucedido en el mundo? La respuesta inmediata es no. Esto le sucede a más personas. ¿A cientos de personas? Sí, a cientos de personas. ¿A miles? Pues sí, también a miles de personas. ¿A millones de personas? Sí, esto le sucede también a millones de personas. Entonces, si esto le viene sucediendo, lo que te ha sucedido a ti, ¿le ha sucedido a millones de personas? ¿Por qué entonces tú antes creías? Si le estaba sucediendo a millones de personas y tú esto lo estabas viendo, ¿por qué creías en Dios entonces? Y la respuesta suele ser casi siempre la misma. Bueno, antes creía porque no me había tocado a mí. O sea, les digo, ¿creías porque le había tocado a otros? Sí, les cuesta ya un poquito reconocer ese hecho, pero me dicen que sí, que ellos no creen porque ahora, en este momento, eso que les ha pasado, le pasaba antes a muchas personas, pero ahora les ha tocado a ellos. Y claro, y yo les digo, ¿y no te das cuenta que esa postura que tú tienes ahora es un poquito inmadura? Es un poquito, ¿cómo diríamos?, incoherente. ¿No es un poquito también esa postura egoísta? Ante esto ya suelo recibir la callada por respuesta. Pero esto es algo muy habitual. Cuando me toca a mí, dejo de creer. Cuando le toca a otros, no dejo de creer. Esa es una postura muy inmadura. Es una postura que lleva consigo bastante falta de fe. Y no es una fe madurada, no es una fe reflexionada, no es una fe vivida. Y claro, cuando la fe no la asumimos bien, no la reflexionamos bien, no la vivimos bien, esa fe no es capaz de dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida. Pues vamos a intentar iluminar estos hechos, estas reflexiones que hacen muchas personas que dejan de creer porque les ha sucedido una desgracia en la vida, lo vamos a intentar iluminar con una frase que nos dice hoy Jesús en el Evangelio. En esa frase Jesús nos dice una bienaventuranza. Dichosos aquellos que no se escandalizan de mí. O sea, aquellos que no se escandalizan de su cruz, que no dejan de creer porque el Señor permite que les pase esas desgracias en la vida. Ahí dice el Señor, dichosos aquellos que no se escandalizan de mí. Son dichosos porque aunque tengan que llevar una cruz en su vida, no dejan de creer. En cambio, el que ante una desgracia deja de creer, tiene, digamos, dos desgracias. Porque, por un lado,
lo que le ha sucedido y por otra, la pérdida de fe. ¿Cuál de las dos cosas es peor? Pues probablemente sea todavía peor la pérdida de la fe. Pues bien, Jesús nos dice hoy claramente, dichoso aquel que no se escandaliza de mí. Y podríamos preguntarnos, ¿Juan el Bautista se escandaliza de él? Yo sinceramente creo que no. Pero hay que reconocer que la situación de Juan el Bautista cambia radicalmente. ¿En qué cambia? Pues cambia en que Juan el Bautista estaba anunciando el Evangelio, más que anunciar el Evangelio, estaba preparándole un camino a Jesús, la llegada del Mesías, y también estaba bautizando. O sea, estaba preparándole un camino a la llegada del Mesías para que sus contemporáneos acogiesen esa venida del Mesías. Y el Bautista no se escandaliza, no creo que se escandalice, pero tienes dudas de fe. El Juan el Bautista tiene dudas de fe porque manda a sus discípulos que vayan a preguntar a Jesús si él es el Mesías o tienen que esperar a otro. Ahí tenemos ya ciertas dudas de Juan el Bautista, que son legítimas. Alguien dijo que una fe sin dudas es una fe dudosa. Y a Juan el Bautista le ha cambiado radicalmente la vida. Ha pasado de estar anunciando la llegada del Mesías y bautizando a multitudes de personas a estar encarcelado por denunciar la conducta de Herodes. Y claro, Juan el Bautista está viendo algo. Está viendo, le llegan a sus oídos los grandes signos que hace Jesús, o sea, los milagros que hace Jesús, pero él en cambio se encuentra encarcelado. Podríamos decir lo que hemos comentado al principio. Ahora le ha tocado a él. Y estas dudas de Juan el Bautista podríamos decir que están fundamentadas, que digamos que tiene su razón de ser que Juan el Bautista tenga estas dudas. Estas dudas se deben a una comprensión un tanto incompleta de la idea del Mesías. Vamos a ver qué idea tenían del Mesías en tiempo de Jesús. Se puede decir que hay dos imágenes del Mesías que presenta el Antiguo Testamento. Una imagen que nos presenta el Mesías, el Antiguo Testamento sobre el Mesías, es la siguiente. El Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo. Esa es una imagen gloriosa. Esa es una imagen victoriosa. Precisamente eso es lo que le dice Jesús cuando está ya detenido en su pasión. Él les dice que verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, y eso les sienta muy mal, le tratan de blasfemo a Jesús. Pero es una imagen, digamos, victoriosa, que probablemente es la que más había escuchado Juan el Bautista. Por eso a él le sorprende un poco su situación. Pero después también hay otra imagen del Mesías. Y a esta le solemos dar muy poquita importancia, que es la imagen que aparece en el libro de Isaías del siervo de Yahvé, el siervo sufriente. Que ahí es un preludio, un anticipo de lo que el Mesías va a sufrir en la pasión. ¿Qué se nos dice ahí? Que fue llevado como cordero al matadero. Las dos imágenes son reales. Es real la imagen gloriosa de un Mesías y es también real la imagen sufriente de un Mesías. Las dos imágenes son reales y las dos las vemos en la vida de Jesús. Hay, por un lado, signos gloriosos, como por ejemplo lo que dice Jesús, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista son signos gloriosos, curiosamente. Juan el Bautista está atravesando una situación difícil, pero los signos que le presenta el Señor para que crea que Él es el Mesías son signos gloriosos. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los leprosos quedan limpios. ¿No son signos gloriosos todos esos? Claro que son signos gloriosos, pero también tenemos que quedarnos con la imagen del Mesías sufriente, que es llevado a la cruz y muere por todos nosotros. Las dos imágenes son reales, tanto un Mesías glorioso como un Mesías sufriente.
Y la vida se compone de esas dos situaciones. Se compone de momentos gloriosos, de momentos de felicidad, de momentos en los que todo nos va bien, y se compone también de momentos tristes, difíciles, cuando tenemos que despedir a un ser querido, cuando nos asalta la enfermedad. Las dos cosas son dos realidades en la vida. Lo importante es que entendamos que el Señor viene a iluminar ambas realidades de la vida. Viene a darle un sentido a ambas realidades de la vida, no solamente a una, no solamente a los momentos gloriosos, no solamente a los momentos de victoria, también a los momentos difíciles. A esos también viene el Señor a darles un sentido. Y podemos preguntarnos, ¿el Señor puede hacer desaparecer el sufrimiento de la vida? Sí que puede hacerlo. De hecho, lo hizo en muchas ocasiones. Curó a los cojos, a los ciegos, a los leprosos, a los sordos. Los curó. Hizo desaparecer ese sufrimiento concreto en sus vidas. Pero no nos engañemos. Este no suele ser el modo habitual de actuar de Dios. No. El modo habitual de actuar de Dios es acompañarnos. Es darle un sentido a ese sufrimiento y a esas situaciones difíciles en la vida. De hecho, lo tenemos hoy muy claro en el Evangelio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es salvado por el Señor, pero es decapitado. El Señor no le quita ese sufrimiento, le ofrece la salvación, pero no le quita el sufrimiento de ser decapitado. Y la pregunta clave que tendríamos que hacernos en el día de hoy es: ¿se puede ser feliz y sufrir al mismo tiempo? Tal vez alguno me diga, eso es imposible. Pues no es precisamente ese el mensaje que nos lanza Jesús. Se puede sufrir y se puede ser feliz. ¿Jesucristo acaso no fue feliz? Fue feliz. ¿Sufrió? También sufrió. ¿La Virgen no fue feliz? Fue feliz. ¿Sufrió? Claro que sufrió. Si nos acercamos ahora que tenemos la Navidad cercana, nos acercamos a Belén, ¿qué vemos ahí? Nada más nacer Jesús. ¿Qué vemos? Vemos momento de alegría, una alegría que llegan allí todos los ángeles, alabando y anunciando a los pastores que ha nacido el Mesías, el Salvador, y le dicen que vayan a reconocerlo, a verlo, que lo conocerán porque está ahí envuelto en pañales. Sí, momentos de gloria, de alegría, pero también momentos difíciles. No encontraron ni siquiera un lugar donde se les acogiese para que Jesús pudiese nacer. Nada más llegar Jesús a este mundo, ya vemos que hay momentos de cruz y de alegría. Las dos cosas se dan en nuestra vida. Se puede ser feliz, pero ¿cuándo una persona puede ser feliz en medio del sufrimiento? Muy sencillo. Hay una palabra ahora en la Navidad que vamos a escuchar, el Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Cuando nosotros percibimos que Dios está junto a nosotros, que está con nosotros, entonces somos felices. Podremos tener dificultades, podremos tener cruces, pero cuando yo experimento profundamente en mi vida que Dios está conmigo, que Dios está en mí, entonces toda mi vida adquiere un sentido, toda mi vida adquiere un porqué. Hay que reconocer que no es fácil comprender esta situación, que esto no se improvisa en un momento, que para llegar a comprender esta situación y sobre todo vivir esta situación, esto tenemos que tener una fe madura, una fe que esté ya, digamos, cimentada en la palabra de Dios, en la oración, en los sacramentos, una fe vivida, una fe puesta a prueba. Claro que sí. Cuando hemos vivido una fe así, nuestra fe es capaz de dar sentido a los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahora, si vivimos apartados de Dios, no queramos después
que en un momento nuestra fe, nuestra pequeña fe, nuestra escasa fe, sea capaz de dar sentido a situaciones dificilísimas en la vida. Eso es muy difícil, eso no se improvisa. Tiene que ser una fe vivida, una fe comprometida y una fe troquelada en el sufrimiento. Así es cuando esa fe es capaz de dar sentido a nuestras vidas, que fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista es verdad que es decapitado, pero él comprende que también es salvado. Y para acabar, tenemos que recordar que hoy estamos en el Domingo Gaudete. Y el mensaje del Domingo Gaudete es: alegra tu corazón, porque el Señor está en ti. Y eso nada ni nadie te lo puede quitar. Ni las desgracias ni las cruces de la vida te pueden quitar al Señor si nosotros no queremos. Eso no nos lo puede quitar nadie. Nadie nos puede apartar del amor de Dios, absolutamente nadie. Y esa es la alegría que nos trae el Hijo de Dios. Esa es la alegría que celebramos en el Domingo Gaudete. Que así sea.